Continuamos en Canal E y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la evasión impositiva. Y para eso tenemos a nuestro tributarista especialista, a Guillermo Poch, en línea para hablar sobre este tema. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santiago? Bueno, a ver, bien, acá se supo la noticia de estas empresas que evadían. Hay una única forma de evadir. Explícanos qué pasó con esta noticia y estas 50 empresas que le debían al fisco un dinero. ¿Se lo debían o estaban mal registrados sus empleados, por ejemplo? Bueno, fue noticia periodística de que hubo una fiscalización, o una serie de fiscalizaciones hacia 50 empresas por deudas aproximadas a 7.500 millones de pesos, a plataformas digitales, cadenas de gimnasios, aerolíneas, low cost, frigoríficos, ciertas empresas vinculadas a cadenas de pizzerías, inmobiliarias, y lo que podías tener era una diversidad de situaciones, algunos que tenían registrados a los empleados subcategorizados, otros que tenían retenciones de fondos, otras situaciones que se dieron es que tal vez estaban bajo un contrato de monotributo de diversas índoles, ¿sí? O sea, como que había distintas situaciones que lo hizo trascender periodísticamente el fisco. Claro, recordemos que quien tenés registrado como monotributista no tenés que pagar las cargas sociales de ese empleado, porque de alguna manera es una relación de dependencia encubierta. Muchas veces puede suceder eso, Santiago. También lo que a veces o el tipo de análisis que a mí me gusta llevar a cabo es, uno puede tener desde la visión, desde el fisco, lo que representa esa informalidad, y también uno a veces siendo asesor de compañías o ayudando a la toma de decisiones, uno muchas veces escucha del sector empresario que dice el negocio no me está dando para los costos laborales. Entonces, como que a veces hay que sopesar las dos situaciones, y de ahí hay que también entender de que las normas debieran ser dinámicas e irse ajustando a las realidades. O sea, de la misma manera que el sistema tributario, nosotros desde la profesión advertimos, comentamos, recomendamos que tiene que haber una modificación, lo mismo desde el ámbito laboral. Ahora, Guille, Acá habría que... claro, acá Sí. te voy a hacer el juego de... Vos sos uno de los que representa esas 50 empresas, ¿sí? Como tributarista te llaman y te dicen, mirá, ¿cómo me defiendo ante esto? Porque la verdad es que no es lo que la FIP cree. Esto está dado de otra manera. ¿Cómo te defendés vos como tributarista de esto de lo tengo de esta manera porque en realidad no viene todos los días? ¿Quién es el que comprueba que esté haciendo 8 horas todos los santos días? ¿Cómo te defendés ante esta acusación de la FIP si es que te podés defender? Bueno, vamos a las distintas situaciones de que trascendieron periodísticamente. Bien. En el caso de una retención de un aporte, ahí ya estás en una situación que mucho no tenés para defenderte, porque, y hasta ahí es donde uno siempre aconseja, o sea, todo lo que es plata del fisco, uno la recibe y la tiene que entregar. Nunca tiene que haber una retención indebida de tributos. Eso es lo que uno siempre aconseja y pone de manifiesto. Después hay situaciones que Guille, son... retención indebida de tributos sería que vos le retuviste al empleado y no pagaste el 931, básicamente. Ponele, una de las situaciones sería esa, otra sería el caso de retención de cuarta categoría, empleados. Acá ahora quedó muy alto Claro. el importe, 1.770.000. Otra situación para alguien que está escuchando, y vamos a salir del tema que venimos abordando, es una retención de impuesto a las ganancias a un proveedor tuyo. La plata esa que le corresponde al fisco, que vos le restaste De la del factura. pago a ese, de la factura, eso es plata, como yo te digo, eso es plata del fisco, no es plata tuya. Entonces, automáticamente se la tenés que dar al fisco y presentarla en términos. De hecho, el régimen penal tributario es mucho más severo que cuanto es plata, llámalo plata de la compañía que se la cede al fisco. Hay plata que es del fisco, que vos la retuviste y se la tenés que dar.
Otra situación es la determinación de un gravamen, que si bien le corresponde al fisco, para ser claro, no es plata que se la restaste dentro de esa cadena de producción por relaciones que son agentes de recaudación, que pueden ser una relación de recaudación como agente de retención hacia tus proveedores, agente de percepción hacia tus clientes. Esa plata, lo mismo pasa con los aportes de los empleados, la recibiste, la La tenés que tenés que estar pagar. dándose. Claro. Ahí no tenés defensa y de hecho ante poca plata y pocos días automáticamente entras en la ley penal tributaria. Es así, o sea, está más penalizado que otras situaciones. Ahora, en la parte de lo que viene a ser el empleado como monotributista, ahí entras en situaciones de grises y que a veces no es que siempre el fisco tiene la situación de ganar. Y ahí hay que analizar caso por caso. Y ahí lo que yo te digo, como uno a veces desde la profesión intenta recomendar así de manera pública, es si uno toma datos fríos, uno ve que el crecimiento de los monotributistas puede ser mayor al aumento de los empleados en relación de dependencia. Y muy probablemente eso esté poniendo en contexto de que a veces el propio empleado prefiere recibir, o sea, una mayor situación, no es que únicamente la compañía, hay una situación entre dos privados, entre empleado y empleador, en donde también aparece una situación de Claro. cuánta plata le queda al bolsillo en un caso y en otro caso. Y también aparecen otras problemáticas, que es que tal vez el negocio que está llevando a cabo una compañía no está dando los márgenes de utilidad suficientes y le tienen que encontrar una vuelta. Por eso siempre hay que ser muy cuidadoso en la carga fiscal total que va teniendo una compañía, porque lo que hay que entender es que cuando la compañía no da márgenes de utilidad suficientes para mantener el negocio, aparece o el cierre de la actividad o el pasaje a la informalidad. Y a veces esa informalidad es pasar a monotributo. Guille, ¿tiene que ver con las horas destinadas en ese monotributo o no tiene nada que ver? ¿Puede haber una relación laboral encubierta aunque vos trabajes 1 hora por día en ese lugar? Hay parámetros que te arriban a que hay una relación de dependencia encubierta y otros vinculados a lo que puede ser una prestación de un servicio. Si vos estás bajo lineamientos de una persona que te dice cómo tenés que hacer la cosa, tenés que estar cumpliendo determinados horarios, tenés que ir a una determinada oficina, claramente uno ahí está hablando más de una relación de dependencia. Si vos estás hablando de un prestador de servicios, de que pones a consideración su conocimiento, no está respetando un horario, tiene varios, por así decirlo, clientes, ahí estás más lejos de una relación de dependencia. Como que ahí hay que ir analizando y sopesando cada situación y eso es lo que uno a veces dice, bueno, que después en una instancia judicial es quien termina resolviendo. Te dejo dos preguntas en una para que las podamos desarrollar. La evasión directa impositiva, es decir, no te doy el ticket, no facturo, no genero ningún tributo, vendo mercadería pero sin ningún control. Y por otro lado, si alguna de estas empresas había tenido importaciones. ¿Hoy o a futuro No, no, semana que viene? de estas 50, ¿cuál es la evasión impositiva directa? No la retención de lo que le corresponde a la FIP, no esto de tener empleados encubiertos. ¿Cuál es la evasión directa donde la FIP dice usted no está facturando lo que corresponde? Hay un montón de ventas que han sido en negro y que no están declaradas por una cuestión de inventario, de stock o de lo que fuere. A ver, una cuestión es, uno tiene información periodística, como te dije al principio, lo que se puso en manifiesto es 7.500 millones. Si el fisco pusiera de manifiesto taxativamente, estaría vulnerando el secreto fiscal y eso ya sería una cuestión compleja desde un punto de vista tributario. Nunca un administrador federal ni ningún funcionario podría poner de manera pública cuál fue la supuesta evasión. O sea, lo que vos tenés son parámetros generales y uno puede tener
por así decirlo, pero no nombre y apellidos de la evasión, sino ahí habría un incumplimiento de un funcionario público, claramente porque Claro. uno está amparado bajo el secreto fiscal. Sí, el rubro, de alguna manera, porque se Sí, el rubro. habló de ciertos rubros, de cierto rubro inmobiliario, de frigoríficos que subfacturaban. ¿Cómo es lo de la Sí, subfacturación, básicamente, Guille, entonces? bueno, los valores, a ver, si es para los valores, las plataformas digitales hablaban más o menos de 7.500 millones de evasión, los frigoríficos 700 millones, o sea, eso es lo que trascendió periodísticamente, que hasta ahí no habría problema, ¿sí? Cuando uno habla de una subfacturación, puedes tener en cuanto al precio considerado, como también a veces en las cantidades, en una combinación de ambos. Después ahí aparece una situación en donde el fisco tiene que revisar de alguna manera también el inventario y la razonabilidad del precio como para poder decir acá hubo claramente una evasión. Claro, y ahí juegan también el tema de los gastos generados de forma ficticia, o ya eso va por otro rubro, el tema, todo lo que tiene que ver con las facturas APOC, con la generación de gastos para bajar un poco la rentabilidad de las compañías. Cuando uno habla, Santiago, de evasión, para la gente que no es técnica, la evasión es la intención de una persona tendiente a bajar la carga tributaria de una manera ilegal, no ajustada a derecho. Y puede ser cualquiera de las formas que puede ser omito, adrede no facturo, adrede bajo el precio, adrede aumento un gasto a los fines de impuesto a las ganancias, aumento un crédito fiscal en materia del impuesto al valor agregado. Todas Eso las, es lo que... claro, Sí. todas las condenas penales tributarias son menores a 3 años y por ende escarcelables. No, tenés sanciones que están más allá de los 3 años. Y acá un comentario para que hay que ponerlo sobre la mesa. Hoy la evasión simple se empieza a configurar no por el acto, o sea, esa intención de evadir el gravamen, sino por el monto, porque se tienen que dar dos situaciones. Una es el acto, con qué animosidad vos lo hiciste, Ujú. y otra es el monto. Hoy el monto quedó muy bajo. Hoy $1.500 evadidos a dólar billete de la calle ya configura una evasión tributaria, con lo cual quedó muy bajo ese monto, Muy Santiago. bajo. Muy bajo. Te diría demasiado bajo, o sea que, y esa pena es, sí, menor a 3 años la evasión simple. Eh, Vos estamos por, o sea, ahí prefiero no dar datos porque después si alguien hace algo y dice no, porque lo dijo, prefiero evitar Bien, la pero respuesta. digo, Pero en vamos, líneas generales, lo que te quiero transmitir es el umbral mínimo de punibilidad, como se le dice, quedó demasiado bajo. Y también acá hay una situación como crítica constructiva, es casi vos estás obligando al funcionario del fisco a hacer la denuncia penal. Y eso genera un perjuicio en el ámbito judicial, porque tenés a alguien que evadió 1.600.000 pesos en el año, como alguien que evadió, después claro, puede haber agravado arriba de 15 millones, pero 14 millones, o sea, le das el mismo tratamiento. un millón, Entonces, esa situación, un más menos, 1.500.000, 1.600.000, como decís vos, no, 1.500.000 es el umbral mínimo de umbral punibilidad en mínimo. cuanto al monto. Y la última y muy cortita, ¿las cárceles de evasores tributarios están vacías? Vos te dedicás al periodismo, ¿cuántas notas recibiste o leíste al respecto? Eso es una cuestión a tener en cuenta, porque de alguna manera después la norma tiene alternativas para no cumplirlo, que en el término jurídico se llama bala de plata, y en adición a eso te voy a dejar con una reflexión para conversar la próxima, Santiago, que es la Dale, siguiente. la anoto. Cuando vos tienes un paradigma en donde toda la gente es evasor, armás una norma para evasores. Y cuando vos tenés que la excepción es la no regla, armás una norma muy compleja o de dura sanción porque es atípico la informalidad o la evasión.
La pregunta es de acá, y lo vemos si querés la siguiente, Santiago, es en qué contexto, bajo qué paradigma nosotros armamos las normas tributarias. Si un contexto de informalidad, en donde el universo grande de gente es informal, o somos cumplidores. Te lo dejo a vos esta vez, Santiago, la pregunta. La anoté, Guille, así que la vemos la próxima. Guillermo Poch, contador tributarista, y nos trae toda la información y todo lo que tenés que saber. Gracias, Guille. Por favor, Santiago, y a disposición. Un abrazo grande.